Y mientras no se lave en ese manantial de sangre, su pecado permanece. Y para lavarse en esa sangre hay que aceptar a Cristo de todo corazón. You cannot rely on the second-hand testimony of others. You cannot rely on the testimony of Calvin alone or Piper alone or even something you parrot from Scripture. You yourself must experience the resurrected Christ. And young people in your church to answer in less than 50 words, why did Jesus come into the world? To save us from hell, to save us from sin. And so they go on. But what does Jesus say in John 17:2? That they may know thee, the only true God. And that's there, so we don't know God. Dios les bendiga y Dios les guarde a cada uno de todos ustedes que siempre nos están sintonizando a través de este su programa Verdad Divina. Le damos la gloria y le damos la honra al Señor por la oportunidad que nos da de compartir su palabra, de llevarla a través de estos medios hacia cada uno de todos ustedes. Mi nombre es el pastor Jonathan Ortiz Boniu de la iglesia Todo es Posible, aquí en Orlando, Florida, donde sabemos que Dios se ha de manifestar en estos tiempos de una manera especial para salvar las almas. Quiero, antes de comenzar, agradecer a cada uno de todos ustedes que siempre están en sintonía, que siempre están pendientes al programa Verdad Divina. Agradecemos a todos los comentarios, todos los que se han comunicado a través de las redes sociales, los que se han comunicado aún por la misma página de YouTube. Le damos la gloria al Señor por cada uno de ustedes y queremos que sepan que estamos orando por cada uno de ustedes, que los tenemos en nuestras oraciones, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios les revele su propósito en ustedes, que Dios haga resplandecer su rostro sobre ustedes y los haga vivir en santidad para un día ver su hermoso rostro. Le damos la gloria al Señor verdaderamente. Gracias por su apoyo, gracias por su sintonía y hacia adelante en el nombre poderoso de Jesús. Rápidamente vamos a la palabra del Señor. La palabra del Señor en este momento se encuentra en Jeremías capítulo 31, y voy a considerar del versículo 1 hasta el 3. Y la palabra de Dios nos da esta enseñanza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Padre Dios Todopoderoso, bendito y exaltado sea tu nombre. Tú eres Dios sobre todas las cosas, y nosotros, pequeños vasos, que por tus misericordias, Señor, podemos llevar tu mensaje. Te damos gracias por la oportunidad de poder hablar tus palabras y lo que nos has enseñado, poder transmitirlo a través de estos medios. Te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos, que nos ayudes a crecer en la verdad, que nos ayudes a crecer en la santidad, Jehová, que tú tienes y que tú requieres, Señor, para tus hijos. Te damos la gloria y la honra y la alabanza. Toca las vidas, llénanos de tu poder, danos experiencias poderosas contigo, y la gloria y la honra es para ti, Jehová, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Desde el principio, la palabra de Dios nos relata el pecado del hombre contra Dios y la separación que hubo entre ellos. Con todo y con esto, el pecado, mis queridos hermanos, no evitó que Dios quisiera tener una relación cercana con el hombre, sino que el mismo Dios, con sus propias manos, hizo el primer sacrificio para cubrir al hombre, para cubrir la desnudez del hombre, para que se parara delante de Dios. Hoy en día vemos la circunstancia
de las predicaciones, como se está predicando hoy en día. Y se nos está olvidando lo que Dios ha hecho por nosotros. Se nos está olvidando el amor y la compasión que Dios ha tenido por cada uno de todos nosotros. Y como decía el versículo bíblico que acabamos de leer, con amor eterno te he amado. Por tanto te prolongué mi misericordia. En el capítulo 31 del libro de Jeremías, Dios a través de este profeta está dando a entender un plan magnífico, un plan poderoso para acabar completamente con el pecado, para darle la redención al hombre, para que el hombre vuelva a tener esa relación íntima con Él. Dios está hablando de un plan magnífico. Dios está hablando de un nuevo pacto, algo diferente, donde no será sacrificada sangre de animal, sino la sangre de una persona muy especial. Cuando pensamos en este sacrificio y cuando vemos el amor que Dios ha dado a nosotros, como Dios aún en su eterna santidad y en su eterno poder ha mirado al hombre con misericordia, siendo el hombre mero polvo, siendo el hombre una criatura que falla, que es imperfecta delante de Él, cubierta de pecado. Dios no desechó su creación, sino que pensó en un plan tan perfecto para redimirlo, para lavarlo, para que vuelva a ser santo y justo delante de su presencia, para que no pasara su eternidad viviendo o sufriendo un infierno, el cual está preparado para Satanás y sus secuaces. Nuestra mente tiene que entender y nuestro interior tiene que analizar cada día este sacrificio en la cruz del Calvario. Dios ha dado su Hijo unigénito por cada uno de todos nosotros. Ahora, la situación de nosotros hoy en día es que nos acordamos del sacrificio de Cristo solamente una vez al año. En Semana Santa nos encanta predicar de lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario, y aún lloramos porque pasan películas y aún quizás vemos teatros y cosas por el estilo que nos acuerdan de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Pero mis queridos hermanos, es mi interés dejar de saber que el sacrificio de Cristo no se debe recordar una vez al año, sino día tras día. Día tras día el sacrificio de Cristo tiene que estar en mi corazón. Tiene que haber una memoria de lo que Cristo hizo por mí. ¿Para qué? Para que yo no estuviera y no pasara la eternidad en el infierno. Para que pudiera llegar ante su santa y hermosa presencia y adorarlo por los siglos de los siglos. Donde Él ha prometido una corona de vida a cada uno que perseverare hasta el fin. Donde Él ha prometido aún en unas mansiones para que todo aquel que en Él crea llegue y tenga esa bendición. Mis queridos hermanos, tenemos que entender que cada día tenemos que entrar en la presencia de Dios y acordarnos de ese sacrificio en la cruz del Calvario. No podemos echarlo a un lado, no podemos en Semana Santa acordarnos, llorar un momento y entonces seguir caminando como si nada hubiera pasado. Todo diariamente entrar en la presencia de Dios y acordarme de aquella cruz y aquella sangre que fue derramada por mí y por ti en esa cruz. Tenemos que entender
Tenemos que abrazarnos al mensaje de la palabra de Dios. El mensaje más grande predicado en todo tiempo. El mensaje más poderoso que se ha escuchado desde el norte hasta el sur y el este y el oeste. El mensaje de la cruz. El mensaje del amor de Dios por cada uno de todos nosotros. Ese amor eterno. Mis queridos hermanos, Dios es un Dios eterno. Es un Dios que no tiene límite y su valor no tiene fin. Él es un Dios de infinito valor. Y nosotros tenemos que entender que el pecado nos hizo estar de espaldas a ese Dios todopoderoso. Tenemos que entender que el pecado nos ha separado de lo que es la voluntad de Dios. Y aún con todo y con eso, dándole la espalda a nosotros, Dios pensó en ti. Dios pensó en mí, Dios pensó en cada uno de ustedes para levantarlo. Dios tenía un plan de antemano. Dios sabía que el hombre tenía debilidades, Dios sabía, pero aún sabiendo, con todo quiso hacerlo y quiso mostrarle su gloria. Él es Dios todopoderoso y con todo te mira a ti, me mira a mí y dice: este es mi hijo amado. Con todo, aun cuando le hemos fallado tantas veces, cuando hemos mentido, cuando nos hemos dejado llevar por diferentes circunstancias carnales, con todo Dios ha guardado a sus hijos, con todo Dios le ha manifestado su misericordia. No somos perfectos, pero Dios nos ama. Y ahora quiero llegar a una parte muy importante, y es el entender qué sucede cuando nosotros despreciamos el amor de Dios. Porque desde el principio Dios no buscó separarse del hombre, sino al revés, el hombre buscó separarse de Dios, pensando el hombre mismo que era Dios, por su conocimiento, por su entender, como hoy en día aún pasa con la ciencia. Hoy en día la ciencia, la enemiga de la fe, aun cuando la ciencia tiene que reconocer muchas partes de la Biblia, porque la Biblia es totalmente verdadera. Aún la ciencia tiene que confirmar el mensaje verdadero de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Estamos separados por causa del pecado. Estamos echados fuera de lo que es la presencia de Dios. Eso sucede por causa de la maldad del ser humano y de la maldad que hay en este mundo. Tenemos que entender que día tras día nuestra comunión con Dios tiene que acercarnos más a Dios para poder vivir conforme a su santa voluntad. Ahora, cuando nosotros pecamos sabiendo lo que Dios hizo por nosotros en la cruz del Calvario, cuando nosotros le damos la espalda a Dios, reconociendo y teniendo el conocimiento de que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, Hebreos capítulo 10 versículo 26 dice: porque si pecaremos voluntariamente,
Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahora, si pecamos voluntariamente, después que tenemos el conocimiento y después que sabemos lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Por qué habla la palabra de adversario? Porque todo aquel que no está bajo la voluntad de Dios se vuelve enemigo de Dios. Se vuelve enemigo de Dios. La palabra en Santiago dice, porque la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Ahora dice la palabra en Hebreos, el que vio la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Esto se encuentra en Deuteronomio capítulo 17, versículo 2 hacia adelante. Pero dice la palabra, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Qué castigo merece aquel que pisoteó la sangre que fue derramada por misericordia? Mis queridos hermanos, el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario tiene un valor infinito. Tiene un valor incalculable. ¿Cuánto valor tiene Dios? Porque fue el mismo Dios dándose a sí mismo. Fue el Dios todopoderoso, Él mismo volviéndose carne y dándose a sí mismo por cada uno. Así te amó Dios. Así te amó Dios, que de Dios se dio. No pensó en quedarse en el cielo con todos sus ángeles, sino que pensó en ti y en una eternidad sin ti. Y no queriendo vivir una eternidad sin ti, se entrega, porque éramos nosotros los que merecíamos la muerte. Era el castigo que merecíamos cada uno de todos nosotros, por cuanto todos pecamos. Por cuanto todos pensábamos que nosotros podíamos sostenernos. Dios entregó su Hijo para que hubiera una puerta, para que hubiera un puente que nos acercara a Dios. Como esa escalera que vio Jacob, que llegaba hasta el cielo, hacia el Padre, así mismo es Cristo llevándonos hacia el Padre. Él es el único camino, Él es la única verdad, es la única forma de llegar al Padre. Mis queridos hermanos, no hay otro Dios, no hay no hay nadie que haya hecho lo que Cristo hizo por cada uno de todos nosotros. En la historia no hay Dios griego que haya dado su vida por cada uno de nosotros. No hay un Buda que haya dado su vida por cada uno de nosotros. Solamente Cristo ha demostrado su amor, su misericordia, su verdad para con nosotros, dándose como el Cordero, entregando su vida, aun cuando no tuvo culpa de nada. Él se entrega por cada uno de nosotros para que hoy podamos tener la oportunidad de llegar hacia su presencia y entrar delante de Él y pedir misericordia por cada uno de todos nuestros pecados, no sacrificando un animal, sino entregando nuestro corazón como sacrificio agradable a Él. Y si nosotros, sabiendo cuán grande precio pagó Dios para que cada uno de estos pecadores pudiera llegar a su presencia, si nosotros pisoteamos la sangre hermosa y poderosa de Cristo Jesús, dándole la espalda a Dios, no interesándonos por lo que Dios ha hecho por nosotros, entonces dice su palabra en hebreo que lo que queda para nosotros es un juicio e infierno.
Dios no quiere vivir sin ti. Dios te ama tanto. Te ama como para dar su vida por ti. Te ama como para dejar su santidad, su santo cielo. Porque tenemos que entender, y quiero que entienda, que Él es santo. Y de ser santo, probó algo que nunca había probado. Él mismo se dio y probó en el pecado, siendo un Dios santo y siendo un Dios limpio. ¿Cómo vamos a darle la espalda a Dios? Si le damos la espalda a Dios, no es que Dios nos quiera enviar al infierno. Es que nada inmundo entrará en su presencia. Es que Él es Dios. No podemos humanizar a Dios, mis queridos hermanos. No podemos pensar que Dios reacciona como nosotros. Su palabra dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni tus caminos mis caminos, dice el Señor. Por cuanto son más grandes más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis pensamientos y mis caminos, más altos que los tuyos. ¿Cómo podemos, después de saber y conocer cuán grande es misericordia, mis queridos hermanos, esto no es por no hacer nada malo, esto es porque nos tenemos que arrepentir? Es porque tenemos que vivir conforme a la santa palabra del Señor. Tenemos que agarrarnos de Él y buscar de Él día tras día. Apocalipsis capítulo 22. Versículo 11 en adelante dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Con qué lavamos nuestra ropa? Con la sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Es la única que limpia nuestras vestiduras de todo pecado y nos hace justos delante del Señor por medio de ese sacrificio y por la resurrección de Cristo de entre los muertos. Porque aún hasta el día de hoy todavía nadie ha podido decir que Cristo no resucitó, porque nadie ha podido probar que Él está en la tumba, porque todavía la tumba está vacía. Bendito el nombre del que vive y reina por los siglos de los siglos. Dice la palabra, alabado el nombre de Jesús, mas los perros estarán fuera. ¿Quiénes son los perros? Todo aquel que hace mal. Dice la palabra, y los hechiceros, y los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Estos estarán fuera. Todos los que practican el mal. Mis queridos hermanos, hay que cuidarse. Dios es Dios. Nosotros somos pequeños pecadores, criaturas. Él es soberano y nosotros tenemos que someternos a su santa y hermosa voluntad. La palabra dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Es gratis. Lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros es para ti y es para mí, es gratis. Es la oportunidad más grande de toda nuestra vida. Es la única oportunidad de agarrarnos y llegar hasta el cielo y vivir una vida en santidad, dándole gloria al Dios Todopoderoso, todos unánimes juntos, alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo testifico a todo aquel que oye
las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que estén escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ve, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, Dios hablando a cada uno de todos nosotros diciendo: vengo pronto, vengo en breve, y mi galardón viene conmigo, mi galardón viene a acompañarme para juzgar a todo aquel y para dar recompensa conforme a sus obras. El plan de Dios es terminar de una y completamente con el pecado. Es terminar con cada una de estas cosas contaminadas con el pecado. Dice la palabra en el capítulo 21, Juan hablando: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Es una nueva tierra, es un nuevo cielo, donde el pecado no será más, donde Dios estará sentado en su trono, y cada uno podremos verlo allí, y humillarnos y adorarle estar delante de su presencia. Pero la única manera de poder entrar delante de su presencia es lavándonos en la sangre de Cristo Jesús, teniendo nuestro nombre escrito en el libro de la vida y viviendo conforme a cada uno de sus estatutos. La palabra dice en Apocalipsis 20, versículo 11: y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. En ningún lugar se encontró para ellos. Esta tierra y este cielo desaparecen. Dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Está tu nombre escrito en ese libro. Y fueron juzgados, aleluya, los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el hada entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el hada fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida, el que menospreció la sangre hermosa de Cristo, el que le dio la espalda, con amor eterno te ha amado. Dios te ha amado con un amor que nuestra mente no puede comprender. Al quitarnos a nosotros del lugar de sacrificio y coger el puñal y sacrificar a su Hijo, quitándonos a nosotros y derramando toda su ira hacia su unigénito Hijo. Cuánto Dios te ama, cuánto Dios te ama. Tú
que te sientes quizás abandonado, cuánto Dios te ama. Tú que te sientes triste, quizás mira mi hermano, cuánto Dios te ama. ¿Cómo puede ser más grande tu circunstancia que el amor de Dios? En ningún momento, porque Dios está contigo. Ahora queda de nosotros vivir conforme a su santa y hermosa voluntad. Queda de nosotros caminar. Porque si Dios te ama tanto, si Dios quiere pasar la eternidad contigo, pero tu vida tiene que ser agradable a Él. Tu vida tiene que estar conforme a la palabra escrita. Hoy yo quiero que medites en tu vida, porque Dios te ama. Te ama desde el principio. La palabra, el salmista dice, tus ojos vieron mi embrión. Dios te estaba viendo mientras te formabas en el vientre de tu madre. Dios estaba ya planificando una vida para ti. Pero mis queridos hermanos, es de nosotros queda el dedicarle toda nuestra ser y hasta lo último de nuestro respirar a Dios, para agradarle día tras día. Yo quiero que te agarres de su palabra y yo quiero que busques su presencia. Te insto a que busques la presencia del Señor y te metas a solas con Él y hables con Él. Habla con Dios. Dile que te muestre su propósito en ti. Pídele y Él te dará. Habla con Él. Él quiere hablar contigo porque te ama. Tú que estás caminando fuera de la voluntad de Dios, Dios te está diciendo te amo y di mi vida por ti, di mi vida por ti, para que tú tuvieras la oportunidad de llegar a mi presencia. Él es Dios y la única forma de ser salvos es a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario. Como leímos en el Apocalipsis capítulo 20, el que no se halló inscrito en el libro de la vida, lamentablemente fue lanzado en el lago de fuego y azufre. La condenación eterna. La condenación eterna. Dice la palabra del Señor, capítulo 21 del libro de Apocalipsis, y uno de los versículos más claves que puede leerse en este libro, el versículo 27, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora, mis queridos hermanos, nuevamente pregunto, ¿está tu nombre inscrito en ese libro? ¿Estás viviendo conforme a la voluntad de Dios? Quizás te caíste, quizás tropezaste, quizás sientes que no hay perdón para ti, mi querido hermano. Con amor eterno Dios te ha amado. Si 7 veces se cae el justo, 7 veces Dios lo levanta. Es tiempo. ¿Puedes tú hoy humillarte delante de la presencia de Dios? Pedirle perdón a Dios por cada uno de todos tus pecados. No estoy diciendo que hagas una oración, estoy diciendo que te arrepientas de cada uno de todos tus pecados. Dios te perdona, Dios te levanta, Dios te restaura, Dios quiere estar contigo, Dios quiere ser el primado de cada uno de todos tus días. Podrás tú levantarte, dejar el pecado atrás y seguir caminando conforme a la voluntad del Señor.
¿O seguirás viviendo de espaldas a Dios y enfrentar la dura realidad de los que no tienen su nombre inscrito en el libro de la vida? Es diariamente, mis queridos hermanos, diariamente entrar en la presencia de Dios y poner de frente de nosotros el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No nos olvidemos de lo que Cristo hizo por nosotros. No nos olvidemos de cada uno de sus latigazos, de cada una de sus heridas. No nos olvidemos de sus palabras y vivamos conforme a ellas y alcanzaremos vida eterna. Dios te bendiga y Dios te guarde.